Hola cabros, ¿cómo están? Bienvenido a otro capítulo de La Fuente del J. Espero que estén súper bien. Actualmente es inevitable pensar que todos estamos viviendo una excelente época para las películas de superhéroes, o las películas basadas en cómics en general. Es cosa de ver las películas más taquilleras del último tiempo y, a pesar de que se nota una cierta saturación al respecto, aún siguen siendo un buen ingreso para las casas productoras. Además que imaginemos que solamente en 2019 hubo 9 películas basadas en personajes de cómics, y entre ellas se encuentra la película más taquillera de la historia, si no contamos la inflación, Avengers Endgame, y la película clasificación R más taquillera de la historia, Joker. Es por eso difícil entender que esto no siempre fue así. Hubo una época, en especial antes de los 2000, en donde las películas basadas en superhéroes eran un sinónimo de fracaso comercial. Una de las que ayudó a que los pensamientos cambiaran fue sin duda la saga Spider-Man de Sam Raimi, iniciada en 2002, que le aportó una esencia única al personaje que hasta el día de hoy es muy difícil de replicar, además de presentar una de las mejores, si no la mejor película de Spider-Man hasta la fecha, Spider-Man 2. Luego de esto, el personaje se convirtió al instante en un fenómeno cultural, haciendo que todos, incluyéndome, quisiéramos tener algo relacionado a Spider-Man, o por qué no, ser de alguna forma él. Literal, en ese tiempo todo lo que tenía el nombre de Spider-Man era sinónimo de éxito rotundo, y se agotaba al instante. Este fue uno de los impulsos para que un productor pensara: oye, ¿y si hacemos que Spider-Man cante y baile en su propio musical de Broadway? Y así nació Spider-Man Turn Off the Dark, el musical más caro y fracasado de la historia. ¿Qué salió mal con esta producción? Aparte de los vestuarios. Claro está, quédate en el video para saberlo. ¿Cachai? Como ahí meto un A para que te quede en el video. Oh, nada, un experto en marketing. Corre la intro. Vamos primero a lo primero. ¿Cómo empezó la idea? Como dije antes, esto nació de una idea del productor Tony Adams, meses después del estreno de la primera película de la saga Raimi. Para eso, se juntó con su protegido, el productor David Garfinkel, quien posteriormente produjo el musical de Ghost. Sí, también hay un musical de Ghost, y le fue súper bien. Consideremos que este último en aquella época no tenía experiencias musicales, pero estaba ansioso de aprender algo del, para él, gran productor Tony Adams, y es así como juntos emprendieron este ambiciosísimo musical y formaron un grupo selecto para llevarlo a cabo. El nuevo gran integrante que se sumó a la creación de este fue Bono, quien se sumó al proyecto tras leer una frase en una entrevista hecha a Andrew Lloyd Webber, uno de los más grandes creadores de musicales de la historia, que decía de manera burlesca: me gustaría agradecer a los músicos de rock por dejarme solo durante 25 años. He tenido el teatro solo para mí. Esto solo lo hizo para, en sus palabras, hacerle un poco de competencia a Webber. Ahora ellos no iban a entrar solos. Pusieron como condición que iba a formar parte del musical solo si Julie Taymor lo dirigía. Julie Taymor era prácticamente una carta segura para la producción, ya que ella fue la directora de nada más ni nada menos que el musical del Rey León, uno de los musicales que más resaltan a la hora de puesta en escena, por sus increíbles vestuarios y escenografía. Por lo que la idea de traerla para que trasladara a los escenarios una adaptación fiel a lo que la gente veía en pantalla grande no sonaba tan mal después de todo. Por su parte, Julie participó además en la escritura de este musical junto a Glenn Berger. Hasta ese momento todo iba mejor incluso de lo que estaba planeado, y todos esperaban que este musical se convirtiera en el más grande de las historias y por lo tanto les trajeran el ingreso que ellos querían y lo hiciera multimillonario, sea considerado el mejor musical de la historia y ganaran 15 o 20 Tony Awards. No sería hasta el año 2005 que todos los involucrados se reúnen para por fin firmar el contrato de cada uno de los miembros y así darle el puntapié inicial a la producción de Spider-Man. Luego de que todos leyeran toda la base del contrato y estuvieran de acuerdo en cada uno de sus puntos, estaban dispuestos a firmarlo. Al darse cuenta que no llevaban consigo un lápiz, Edge, uno de los miembros de U2, se levanta a buscar uno. Al regresar, se da cuenta que Tony Adams, el productor quien había planeado todo desde un inicio, falleció repentinamente por un accidente cerebrovascular. Esto hizo que David Garfinkel, un productor quien, recordemos, tenía una nula experiencia en los musicales, ni tampoco había llevado a cabo una producción de este tamaño, quedara como el director principal de todo este proyecto. Obviamente, él no fue ingenuo y se dio cuenta en el momento que él no iba a poder hacerlo sin ayuda. Es por esto que le dio total libertad creativa a la experimentada directora para hacer todo lo que ella dijera, algo que, como veremos después, lo va a pagar muy caro. Lo que no sabían en ese momento es que este era solamente el inicio de un suceso de eventos desafortunados, dando así inicio a la conocida maldición del musical de Spider-Man, por lo que todo iba a empeorar cada vez más.
El 2007, ya con toda una preproducción terminada, se tenía el presupuesto total de lo que se iba a gastar en el musical, un total de 52 millones de dólares, lo que hasta el día de hoy es el monto más caro pagado para llevar a cabo un musical, pero al mismo tiempo no se acerca a lo que posteriormente terminaría costando. Hay que considerar que para este momento se pensaba que esto era un gasto necesario y que después recuperarían todo el dinero y con creces considerando la popularidad del personaje. Además, Taylor proponía una puesta en escena alucinante y sin precedentes en los teatros de Broadway, un espectáculo en donde además de tener una escenografía impresionante sobre el escenario, con distintas mecánicas correspondientes a lo que iba sucediendo en la narrativa, tenía enfrentamientos de los personajes entre y sobre el público, un espectáculo pirotécnico realmente digno de tal personaje. Y aquí me voy a pegar un frenazo para contarles que, aunque parezca obvio, esta es la razón de por qué es tan difícil hacer una obra de teatro de superhéroes. Obviamente es 1000 veces más fácil recrear todos estos personajes en el cine, gracias a los efectos especiales. En una película no necesitamos que el actor se balancee de un departamento a otro mientras lucha con el Duende Verde, quien a su vez también está sobre una plataforma voladora que dispara granadas. Todo eso se recrea obviamente a través de efectos especiales y no necesita volver a trabajar en ellos una vez que la película es vista. Cosa distinta ocurre con la obra de teatro. Si uno de los principales atractivos del personaje protagónico es que se va a elevar por los aires, necesitas que tu personaje se eleve por los aires. Además, esto no basta con que lo hagas una vez. Necesitas que lo haga cada noche en cada función. Y todo esto requiere un gran equipo, una gran producción, una gran inversión y por sobre todo construcciones diseñadas para aquello. Atento a esto último. Es por eso que hacer este tipo de producción se hace realmente imposible. Ahora tú me podrías preguntar, ya, pero ¿qué pasa por ejemplo con Cirque du Soleil? ¿Por qué ellos lo pueden hacer todas las noches y en distintos países y Spider-Man no? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? Y yo te digo, buena pregunta. Déjame que te explique. Claro que este tipo de producción se puede hacer, pero consideremos que en el caso del circo, por ejemplo, ellos tienen un escenario específicamente creado y diseñado para el espectáculo que van a realizar. No necesitan adaptarse a absolutamente ningún tipo de teatro. En cambio, en el caso del musical de Spider-Man, eso no era así. El musical se pensó realizar en teatro Footswatch, un teatro que de por sí ya era bastante antiguo y definitivamente no está diseñado para una producción de tal nivel, sino que se construyó pensando en usarlo principalmente para conciertos, óperas y obras musicales de menor complejidad a la hora del montaje, por lo que hacer este musical en este lugar requería una mayor inversión por parte de los inversionistas para renovarlo completamente por dentro, para así instalar una tecnología necesaria. Por ejemplo, para que los actores volaran por los aires sobre el público, se usó una tecnología similar a lo que usan las cámaras voladoras que se ocupan en los partidos de fútbol. Todo esto hacía que el actor volara y cayera específicamente donde se tenía planeado de antemano. Y con esto se presenta otro problema. El trabajo que requería el teatro no estaba planeado en el presupuesto inicial de 52 millones de dólares. Además, hasta ese momento la producción ya tenía una deuda por 25 millones de dólares, por lo que en 2009 toda la producción se detuvo para buscar a más inversionistas que quisieran llevarlo a cabo. Una tarea que de por sí ya era bastante difícil, ya que muchos de ellos estaban reteniendo su capital por la crisis económica traída por la gran recesión en el 2008. Esto era un golpe duro, ya que cada vez hacía más complicado cumplir con la fecha del estreno del musical, que estaba previsto para el mes de febrero del 2010. Obviamente no lo lograron y tuvieron que retrasar la fecha de estreno. Pero en ese momento, cuando todos estaban en una incertidumbre, aparece una nueva esperanza. Cuando todo estaba perdido y se pensaba que era imposible alcanzar el presupuesto necesario, Disney compró la compañía de Marvel el 9 de agosto del 2009 y por lo tanto tenía los derechos de todos los personajes de la industria, por lo que todos creían que esta compañía ayudaría a alcanzar el presupuesto necesario y consideraría esta producción de la misma forma que muchos musicales anteriormente traídos por las compañías. Además que la directora, como dije antes, había trabajado anteriormente para ellos, por lo que era muy probable que los iban a ayudar. Nada más lejos de la realidad. La verdad es que Disney desde el primer momento no mostró ningún interés en la producción, así que dejaron que prácticamente se hundiera solo. Ya para el año 2010 la producción ya costaba 65 millones de dólares, consideremos que antes estaba 52 millones de dólares, y después de varios despidos, incluidos el del productor general, quien fue cambiado por Michael Cole, en un arranque de rabia por parte de Bono, e incluso las renuncias de algunos miembros del cast original, el 25 de noviembre del 2010 se presentó la vista previa de la obra. Esa función estaba dirigida para distintos críticos de obras de teatro y público previamente seleccionado. ¿Y cómo decirlo de la mejor manera posible?
fue una mierda. Para empezar, comenzaron con el pie izquierdo iniciando la obra 24 minutos más tarde de lo previsto. Pueden que crean que no es tan terrible que se haya demorado 24 minutos, pero consideremos que la obra de por sí duraba 2 horas sin contar el entretiempo, por lo que sí, es mucho. Una vez que esta inició, el público quedó desconcertado al darse cuenta que había parte de la escenografía a lo que evidentemente le faltaban piezas. Luego, Arachne, la antagonista principal, voló por encima de los espectadores como estaba planeado, pero por un problema técnico no lograron que regresara al escenario, por lo que se quedó suspendida por cerca de 8 minutos, mientras ella desesperadamente buscara que pareciera que todo estaba planeado. Luego un doble Spider-Man empezó a volar sin control de allá para acá, de un lado para otro del escenario, lo que hizo que de una manera nada sutil, muchos hombres que trabajaban tras bastidores intentaban agarrarle el pie para que de una vez por todas quitarle el arnés, lo que hacía que los espectadores parecieran como si estuvieran, no sé, en un partido de tenis, por ejemplo, viendo de allá para acá, para allá, para acá, viendo cómo se balanceaba y riéndose e incluso diciendo como Otro suceso importante que marcaría esta noche y algo ya más serio fue cuando la actriz Natalie Mendoza, quien interpretaba a Arachne, estaba tras bambalinas y de la nada un pedazo de equipo mecánico le cayó sobre la cabeza causándole una conmoción cerebral bastante seria, pero igualmente tuvo que volver a la próxima aparición en el escenario. Luego, otro suceso que ocurrió fue cuando, sin ninguna razón aparente, el entretiempo duró 40 minutos. O sea, imagínense, una obra que por sí ya dura 2 horas, más 24 minutos de retraso, más 40 minutos de entretiempo. ¡Ay! Descanso. No me acuerdo cómo se dice eso. ¡Es horrible! Y la gota que rebalsó el vaso fue que cuando quedaban solo 10 minutos de show, de la nada paró, causando que muchos de los asistentes se fueran e incluso una de ellas gritara: "Esto parece un ensayo", mientras todos estaban diciendo como "buh, buh, fuera". Les dije que había como una especie de maldición. Tras varias funciones especiales a los críticos, quienes tuvieron que pagar su entrada por su cuenta, concluyeron que si bien rescataron a algunos actores, la música y la visualidad y lo calificaban como aceptable, destrozaron completamente la trama, la cual consideraban absurda y que para nada le hacía justicia al personaje arácnido. Vale la pena hablarlo. Que de verdad ustedes no saben lo mala que era la historia original. O sea, como que combinaron como una araña con dioses griegos. No, una weá muy rara. Una weá muy rara. Si quieren que hable de eso, porque no voy a hablar ahora, porque es en un video semana muy largo. O sea, ya la barrita debe estar como ahí andando. Déjenme en los comentarios para hablarlo en un próximo video, pero créanme que vale mucho la pena hablarlo. Y esto no fue todo. En otra función de prueba, específicamente el 20 de diciembre de 2010, uno de los dobles de Spider-Man sufrió un accidente que sería prácticamente evidencia de la existencia de esta maldición. El plan era que después de que el personaje corriera por el puente de Brooklyn y llegara al borde, este debía sacar sus telarañas y debía elevarse por sobre el público para salvar a Mary Jane de las manos del Duende Verde. La idea era que el doble de riesgo de Spider-Man, Chris Turney, llegara al borde de la plataforma y un cable agarrado a su arnés lo levantara para parar el efecto de las telarañas. El problema era que ese día eso no pasó. Por alguna razón, nadie aseguró el arnés del traje de Turney al cable, por lo que cuando llegó al borde, el actor cayó a una altura de 6,4 metros. Todo esto a vista y presencia de todo el público. En ese mismo instante se canceló el espectáculo y fue llevado al hospital, donde afortunadamente sobrevivió, aunque le detectaron muchas contusiones bastante graves: 4 costillas rotas, una fractura de escápula y fractura de cráneo. Aunque logró sanarse con el tiempo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, quienes estaban a cargo de la seguridad de los trabajadores, obligaron a los productores a pagarle $12,600 por los fallos de seguridad a lo que el actor se vio enfrentado. Esto hizo obviamente que la producción se encarezca aún más. Ay, Dios mío, de ahí viene la época de cambios, más cambios, más cambios. Obviamente después del accidente todo esto se frenó el año 2010, por lo que las funciones se tuvieron que correr para diciembre del mismo año. Luego la fecha de las funciones se tuvieron que cambiar desde diciembre del 2010 a enero del 2011. De ahí se movió de enero hasta febrero para reescribir gran parte de la obra, sumar algunas escenas, ya que los críticos lo habían destrozado. Y nuevamente se tuvo que cambiar el estreno oficial de febrero a marzo para cambiarle el final. Luego de 6 retrasos, accidentes, demandas, despidos, renuncias, críticas negativas y con un costo final de $75 millones,
El musical se estrena por fin el 14 de junio del 2011. Ya en este punto la gente estaba enterada de todos los percances de la obra, por lo que muchos de ellos fueron movidos un poco por el morbo de ver algún accidente en vivo. Quizá esto fue lo que provocó que la semana de estreno fuera un éxito, obteniendo una ganancia de más de $1 millón. Incluso su mayor recaudación fue de $3 millones en una semana, alcanzando cifras récord, pero esto no duró mucho. Ya en menos de un mes la afluencia de público comenzó a bajar drásticamente. Era más que obvio que este monstruo no iba a mantenerse vivo durante mucho tiempo. Te cuento, para solamente recuperar la inversión inicial, ellos tenían que tener funciones toda la noche durante 5 años, y sí o sí debían vender todas las entradas, que de por sí ya eran bastante caras para un musical de Broadway. Además, solo mantener el musical por una semana costaba el total de $1 millón. Consideremos que generalmente un musical cuesta $15 millones, y la obra más cara después de Spider-Man es Shrek, sí, Shrek, la cual costó $35 millones. Esto para que entiendan lo insostenible que era el proyecto. Y ahora, hablando del argumento de la historia, aunque intentaron desesperadamente proyectar una esencia de los personajes, contratando incluso a directivos de Marvel y cambiando casi un 70% de la historia que inicialmente era, aún así no lo lograron, por lo que rápidamente perdieron el interés del público, el cual eran en su gran mayoría motivados por las películas de Spider-Man. Finalmente el musical cerró el 4 de enero del 2014, alcanzando una pérdida de $65 millones, lo que provocó que hasta el día de hoy sea considerado el peor musical de Broadway. Fue tal el nivel de fracaso que hasta el día de hoy este fenómeno se estudia en distintas universidades incluso. Yo me acuerdo que incluso en una clase que tuve de producción teatral nos enseñaron este musical y el por qué había fallado, y creo que me pareció interesante hablarlo acá y un poco entretenido, la verdad. Y es que claro, es que es el perfecto ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero bueno, ya vamos a algo más general. ¿Por qué creo que no funcionó y que falló? En primer lugar, a diferencia de muchos, no creo que el problema esté en ver Spider-Man cantar y bailar. Y me parece cómico que muchos piensen que desde un inicio esta era una idea absurda. Y bueno, sí, ya, un poco es absurdo ver a Spider-Man bailar y cantar. En especial después de ver a Duende Verde, Carnage y a... ¿Qué esa wea? Pero consideremos que han habido muchos musicales que en su primer momento uno piensa, nah, es imposible que esta wea tenga éxito. Y lo tienen. Excusa de ver el musical de Shrek, Bob Esponja, Rocky, por ejemplo, por lo que muchas veces Broadway ha demostrado que las ideas más locas y absurdas sí pueden ser rentables e incluso lucrativas. Y bueno, sé que lo mencioné recién, pero creo que es importante hablar de, por ejemplo, el musical de Bob Esponja, ya que a pesar de ser un gran fan de niño del personaje, jamás creí que le iban a hacer justicia en un musical. Cambiaron mi forma de pensar completamente, obligando incluso a ver el canal de Nickelodeon una vez que lo emitieron en vivo. Es algo de verdad hermoso y si lo pueden ver, lo recomendaría mucho. Y como dije antes, este no es el único caso. Por favor, el musical que le hizo competencia en la temporada de premios de los Tony Awards, que son como los Oscars del teatro de Broadway, fue el musical de Mean Girls. Ambos tuvieron 12 nominaciones a los Tony. Así que en conclusión, no creo que la cosa vaya por ahí. Creo que el problema es que este musical no nació con intención de hacerle un homenaje al personaje con quien muchos crecimos. Si te fijas, todos los que participaron como productores fueron movidos por distintos intereses. El productor original fue movido solamente por el éxito de las películas de Spider-Man. El productor que le siguió solo llegó ahí porque quería aprender a producir un musical y murió el primero. Bono llegó con la intención de hacerle competencia a Andrew Lloyd Webber. Como ambos no tenían experiencias en musicales, le dieron total libertad creativa a Julie Taymor, quien aprovechó de hacer todo lo que quisiera sin limitarse al presupuesto. Recordemos que si bien ella dirigió el musical del Rey León, en donde todos estamos de acuerdo en que es maravilloso, ella respondía de manera directa a Disney, por lo que se vio bastante limitada. Aquí ella tenía libre albedrío para hacer todo lo que quisiera sin que algún productor la detuviese, por lo que a mi parecer siempre se va a notar mucho cuando una producción no viene con un interés real de hacerle homenaje al personaje o de hacer un buen producto o hacer un buen trabajo. Y no solamente ocurrió en este musical, sino que ha ocurrido en producción tras producción tras producción. Obviamente que toda producción, en especial artística, tiene que buscar ser rentable. No digo que esto no debería ser así, pero creo que para cautivar a la gente debes estar enamorado de tu producción y no puedes dejarte llevar por el resultado final. Cuando pierdes ese enfoque, tu producción, al igual que la de Spider-Man, va destinado al fracaso. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para ver todo lo que se viene. Hasta la próxima.